7 de la mañana con 36 minutos, 38 minutos en el territorio ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Continúa la lluvia intensa en muchos sectores de la ciudad y por supuesto también en el resto de la región interandina. Como habíamos dicho, está con nosotros ya vía telemática la ex candidata vicepresidencial por la izquierda democrática, María Sara Gijón. María Sara, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, mi querido. Aquí estoy. Perdón, un poco de confusión con los horarios, pero aquí estoy para conversar con ustedes. Pues muchas gracias. La situación ahora de la mujer, como hemos visto ayer en las estadísticas y cada año, el 8 de marzo, pues se refleja esta inequidad, esta disminución de posibilidades. Incluso hemos visto una violencia también en la pandemia en contra de las mujeres, el femicidio y el acoso. Es decir, el panorama no ha cambiado, creería que pudo incluso haber empeorado. Ustedes han hecho una propuesta como ex candidatas vicepresidenciales, algunas de ellas, para que haya una agenda real en cualquiera de los dos grupos o movimientos de partidos políticos que sean gobierno. ¿Creen ustedes que esto, más allá de acogerlo como propuesta, se haga realidad? Bueno, así lo esperamos y yo creo que es importante que todos los actores políticos, todas las fuerzas políticas, además, no solo aquellos que vayan a la segunda vuelta, sino también las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Nacional, definitivamente deben tomar en serio al 50% más uno de la población, que somos las mujeres. Pero vale mencionar que no es un tema solamente no debe ser un tema de paternalismo. Nosotras, las mujeres, somos actoras políticas. Hemos visto cómo en estas elecciones muchísimas mujeres hemos sido candidatas en distintos partidos, pero además a distintas dignidades. Y una de las cosas que nos ha caracterizado a las mujeres en esta campaña electoral ha sido que todas, de alguna manera, hemos presentado propuestas específicas en favor de las mujeres. De hecho, como sabes, desde el binomio Herbas-Gijón nosotros presentamos una agenda específica Mujer con Ellas, pero más allá de eso, hoy por hoy las 5 mujeres candidatas a la vicepresidencia de la República en la primera vuelta, Alexandra Peralta, Ana María Pesantes, Sofía Merino, Verónica Sevilla y mi persona, nos hemos unido para demostrar que más allá de nuestras diferencias o desde nuestras diversidades, somos capaces de presentar una agenda para las mujeres que realmente represente nuestros derechos, la garantía y protección de nuestros derechos y la participación efectiva de las mujeres en todos los estamentos de la sociedad, de la economía, de la cultura y obviamente de la política. ¿Qué opinión te merece el hecho de que haya grupos de mujeres, pues evidentemente pues a la vanguardia de algunas políticas de mujeres, pero que caen a veces un poco en el extremismo? Ayer veíamos, y no solo en el Ecuador, vamos, lo habíamos visto también en Europa y en otras partes del mundo, donde este extremismo del feminismo hace, digamos, un alarde de cierto tipo de violencia contra las instituciones, contra los parámetros del buen convivir. No sé si esto refleje un poco también al extremo de quienes defienden la lucha de las mujeres, que con toda razón la tienen, pero no sé si estos extremos le hace daño al movimiento feminista. Bueno, yo creo que existen feminismos, no existe un feminismo, existen muchos feminismos, pero claramente el trabajo que se hace desde distintos espacios para lograr la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, porque básicamente eso es el feminismo, tiene distintas formas de expresarse. Yo lo que te puedo decir es que la verdadera violencia está en la marginalización, en la vulneración de nuestros derechos, en el hecho de que el año pasado tuvimos 118 femicidios y en este año ya vamos más de 20 femicidios, y no solamente es eso, porque eso es como quien dice la punta del iceberg, está todo lo que está abajo, los micromachismos, los macromachismos. Mira, durante la primera parte de la pandemia, del confinamiento más fuerte, recordarás, existieron más de 45.000 llamadas telefónicas de auxilio de mujeres al ECU 911, y la institucionalidad del Estado no pudo sino atender poco más de 3.000 de esas llamadas. Eso también es violencia, la falta de una institucionalidad adecuada. El Ecuador tiene una constitución maravillosa que habla de no discriminación, de igualdad, de derechos y oportunidades de todas y todos, y sin embargo esa constitución ya en la vida real no funciona. Eso es violencia.
tenemos una ley de prevención y erradicación de la violencia de género en contra de las mujeres. Es muy buena esa ley, es realmente casi un ejemplo a nivel regional, y sin embargo esa ley no se hace realidad. ¿Por qué? Porque no se le dota de los recursos necesarios, financieros, humanos, etcétera, para que esa ley se vuelva una realidad en los territorios, que es donde se producen estas violencias, estos abusos, estos acosos, estas violaciones y estos femicidios, ¿no? Entonces, en realidad yo lo que te decía es que esto es violencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existe obviamente algunas mujeres, tal vez sobre todo muy jóvenes, con mucha pasión, que cuando salen a las calles a protestar, obviamente protestan de manera firme, exigente, a veces hay choques, no es cierto, con la policía. No sé si viste tú las imágenes de la Ciudad de México, fueron muy brutales porque había muchas mujeres en el Zócalo, en la capital de México, y ahí había francotiradores desde el techo, ¿sí?, lanzando bombas de pimienta a las mujeres que no estaban armadas. Entonces yo lo que creo es que la violencia es otra cosa, es cuando las mujeres nos hieren, cuando las mujeres nos matan, cuando a nuestras niñas y niños les están violentando sus derechos, cuando las personas con discapacidades les violentan sus derechos, cuando las personas mayores también se les violenta sus derechos. Así que, mi querido, esa es la verdadera violencia. No, concuerdo completamente, ningún extremo es bueno, pero claro, me llamaba muchísimo la atención lo que se veía efectivamente en estos casos que son extremos. Además, a propósito de lo que comentabas de la institucionalidad, ¿no? ¿Qué tan difícil es mover este aparataje institucional burocrático? Tenemos mujeres muy respetables y muy reconocidas que están en capacidad de toma de decisiones y del poder. Por ejemplo, la señora fiscal, la presidenta de la Judicatura, hace muy poco la presidenta de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, hay mujeres que representan muy bien al género, pero que lamentablemente no sé si han podido hacer muy poco o mucho, pero en el día a día, por ejemplo, en la resolución de los conflictos, en la actuación de los fiscales o las fiscales, en el caso de las juezas, o del aparataje institucional de la justicia, no se ve realmente un cambio, ¿no? Porque es básicamente una actitud hacia, en este caso, ¿no? Que lamentablemente creo que no se ha habido o no se ha podido ver en la realidad un cambio que mejore efectivamente esta capacidad de respuesta del Estado. Bueno, yo creo que una persona o pocas personas pueden hacer muchísimo, pero no es suficiente, claramente. Se necesita voluntad política y capacidad de gestión por parte de los más altos mandatarios. Se necesita que los presidentes de la República, los vicepresidentes, los ministros y ministras, definitivamente, no solamente de boca para afuera digan sí, estamos a favor de las mujeres, de los derechos de las mujeres, sino que estas decisiones las tomen en los presupuestos. La única manera de verificar que estos derechos nuestros sean respetados y garantizados es dotarle de recursos al aparataje institucional. No se requiere de muchas más nuevas leyes. Ya tenemos una ley, por ejemplo, si hablamos del tema de violencia, tenemos una ley de prevención y erradicación de la violencia de género en contra de las mujeres, que, como te digo, es una ley muy buena, es un referente inclusive a nivel regional, y sin embargo no se le dota de los recursos necesarios para que eso aterrice. ¿En dónde? En los territorios. Entonces se necesita dotar de todos estos recursos financieros, humanos, y sobre todo de capacidad de gestión para que las mujeres violentadas sean atendidas, sean cuidadas, sean también garantizados sus derechos en el ámbito ya jurisdiccional. Así que se necesita un trabajo colaborativo. El año 2019, en agosto de 2019, dentro del marco del Acuerdo Nacional Ecuador 2030, se suscribió un acuerdo para el tema del acceso a la justicia de las mujeres en situación de violencia. Este es un trabajo que ha avanzado mucho, se está tratando de avanzar con un verdadero sistema, pero si eso no va de la mano con los presupuestos necesarios para tener trabajadores sociales, psicólogos, abogados, médicos, etcétera, que puedan atender a la mujer violentada o a la mujer que está en peligro de su vida, que acude a hacer una denuncia y no se le hace un acompañamiento adecuado, eso obviamente después termina en lo que ya hemos visto, ¿no? En mujeres que tienen inclusive boletas de captura y así todos son asesinadas por sus parejas o exparejas y son obviamente víctimas de femicidio. Entonces, lo que se necesita es voluntad política, se necesita también que hombres y mujeres que lleguen a los distintos estamentos y a los distintos niveles de toma de decisión tengan esta conciencia
tengan esta sensibilidad. Y en este sentido, nosotras seremos esa tercera vía que va a no solo explicar, exponer, sino con firmeza denunciar cuando no se estén haciendo las cosas bien. Ahora, lo más importante es que haya un cambio de actitud en la cultura, ¿no? En eso que ahora, pues, romper estos micromachismos, que puede ser incluso una conversación hasta un acto que, digamos, lastime o hiere la dignidad de una mujer. Las nuevas generaciones, ¿crees tú que han cambiado o que están construyendo un nuevo chip de cómo ver esta relación hombre y mujer? Creo que hay muchos jóvenes que efectivamente han avanzado muchísimo y que claramente ya no son parte de la reproducción de un sistema patriarcal machista, sino que definitivamente se ven como iguales. Sin embargo, esto no te puedo decir que sea en todos los casos. Hemos visto tristemente como en algunos de los últimos femicidios han sido chicas muy jóvenes asesinadas por sus parejas que también son muy jóvenes, ¿no? O sus parejas o exparejas que también son muy jóvenes. Así que yo creo que en realidad lo que tú mencionas es importantísimo, la cultura, una educación con valores en donde esos valores sean el respeto, el cuidado. Sí, yo creo que tenemos que trabajar dentro de un concepto de una ética del cuidado y también de una economía del cuidado, en donde todas y todos realmente no solamente pensemos en que es importante esto de cuidarnos unos a otros, sino que lo hagamos efectivamente ya en el día a día, desde nuestros hogares, en las escuelas, en los colegios, en los lugares de trabajo. Porque mira, otro de los temas que también afecta a muchas mujeres es el acoso laboral. Y no solamente el acoso sexual, sino el acoso moral. Hay muchos temas de los que tenemos que trabajar desde las distintas instancias. Por eso el llamado no solo es a las organizaciones políticas, sino a la ciudadanía general. Y la convocatoria es a todos los actores sociales, culturales, económicos y políticos para que se unan a este trabajo colaborativo que lo tenemos que hacer desde distintos espacios. Ahora, también hay un tema que es muy cierto y muy real. Todavía hay estructuras, quizás en el Ecuador menos, pero en otros países de América Latina, incluso en Europa, todavía se ve eso. El tema de que el propio machismo, estos pesos culturales que se llevan de la tradición familiar, la abuela o la madre inconscientemente también educan a los chicos, a las chicas en ciertos roles que van repitiendo los parámetros de conducta tradicional, que la mujer atiende al varón, que las cosas de la casa son de la mujer, etcétera, etcétera. Es muy difícil romper eso, a pesar de que las nuevas generaciones lo puedan ver diferente. El peso de lo que ven en casa, de lo que ven a sus abuelas, a sus madres, digamos, no se ha podido romper definitivamente eso. Claramente no se ha podido romper aún, es un tema que es parte de un sistema patriarcal que, como tú bien dices, es ancestral. Tenemos más de 2000 años con este sistema o probablemente más. Hay gente que habla de que la pandemia de la violencia de género lleva 5000 años. Bueno, en fin, en todo caso, lo que sí podemos decir es que nosotros somos el resultado de este sistema y lo que existimos es hombres y mujeres que estamos despertando, que aceptamos que existe el sistema y que dentro de este sistema lo estamos rompiendo a través de un cambio de chip nuestro mismo, ¿no? De entender cuáles son esas actitudes o miradas que también hacen que nosotras, sin darnos cuenta, como dices, de manera inconsciente, podamos estar replicando estas conductas, estas miradas, estos patrones culturales que tenemos que irnos rompiendo y que en el caso ecuatoriano son muy profundos. Y en todos los estamentos, en todas las clases sociales, en todos los lugares, en todas las ciudades, en el sector urbano y rural. Es decir, este es un tema que realmente nos compete y como sociedad, hombres y mujeres, mujeres y hombres, tenemos que unirnos, personas de todas las edades, de distintas miradas, para hacer un cambio fundamental que nos permita lograr esta sociedad que queremos, una ciudad más justa, más solidaria, más equitativa, más inclusiva, más sostenible y más responsable. Porque yo creo que es muy importante que todos y cada uno de nosotros aceptemos que también tenemos un rol específico desde nuestros hogares, desde nuestras personas, desde nuestra vida personal, después obviamente hacia nuestros hogares y finalmente hacia todas las otras personas que tenemos, que topamos las vidas de otras personas, ¿no? Cuando somos, por ejemplo, docentes, yo que he sido docente universitaria y espero pronto volver a eso, también cuando trabajo con mis alumnos, cuando he trabajado con equipos de trabajo, es decir, tiene que haber un trabajo sistemático en ese sentido de ir rompiendo estas dinámicas perversas en las que hemos caído todos en algún momento, ¿no?
Esperemos que podamos cambiar nuestra cultura. Bueno, nosotros los viejitos no, pero nuestros chicos más pequeños, nuestros hijos lo puedan hacer. Todos. Seguro que sí. María Sara Gijón, muchas gracias, un gusto. Muchas gracias, mi querido Byron, y un saludo y invitarles digamos, a todos y todas que nos pueden acompañar hoy, 9 de marzo, a las 9:30 de la mañana en el Jardín Botánico de Quito, a esta invitación, a esta convocatoria que estamos haciendo 5 mujeres candidatas a la vicepresidencia, que desde nuestras diversidades, desde nuestras miradas diversas, estamos convocando a la ciudadanía a unirnos a una serie de temas, y uno de ellos es este tema de una agenda para las mujeres. Gracias a María Sara Gijón, ex candidata vicepresidencial por la Izquierda Democrática.